Quiero que leamos del capítulo 2, el verso 16. ¿Lo tienen? Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué dice ahí? La mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Usted cree? ¿Usted cree que tenemos la mente de Cristo? Sí. Amén. Bueno, vamos a empezar hoy una serie de sermones que lo hemos titulado así, la mente de Cristo. ¿Sabe? Quiero que vaya y lea este texto, Proverbios. Bueno, lo vamos a leer del mismo de Corintios, vamos a leer desde el verso 11 al 16, como por que vayamos rumiando el tema. 2:11, ¿lo tienen? Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Claro, hay cosas que solamente sabe usted, ¿sí o no? Que están dentro de su mente, están encerradas ahí. No sé, hay, no quiero parecer trágico, pero hay pecados que solo los supo usted y Dios. ¿Sí o no? ¿Y dónde está encerrado eso? Aquí, en mi mente. Ahí está. Y que solo su ser interior, solo su mente lo conoce. Nadie más. Dice el siguiente texto. Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. Ok. Nuestra mente está encerrada en nuestro ser. Y nuestro ser está encerrado en un mundo que es igual a mí de pecaminoso, ¿cierto? Pero dice que hemos recibido, ¿qué? Dice ahí. No, el Espíritu de Dios, para que ahora conozcamos. ¿En dónde conocemos nosotros? Diga en mi mente, diga aquí, póngase la mano así, diga en mi mente. Aquí conozco quién es Dios. Entonces el Espíritu de Dios, una de las funciones que tiene es que usted en su mente conozca a Dios. Amén. Amén. Dice el siguiente verso. Lo cual también hablamos. ¿Qué hablamos, perdón? Según ese texto. Lo que proviene de Dios. Hablamos lo que conocemos. Lo que el Espíritu nos permite conocer de Dios. Ahí comenzamos a probar qué tanto tenemos la mente de Cristo. Porque qué tanto hablamos de Dios. ¿Ok? Porque el texto es claro. Dice, conforme a lo que hemos entendido por el Espíritu de Dios, eso hablamos de Dios. Así es. Nosotros no hemos, verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando, ¿qué dice ahí? Lo espiritual a lo espiritual. Entonces quiero que entienda algo de esta mañana. Quiero que por un momento usted se desligue de todo lo que haya escuchado acerca de la mente de Cristo. Bueno o malo, tranquilo, siéntese y disfrute el sermón. Amén. Amén. Porque a veces no podemos recibir con claridad la palabra porque estamos muy prejuiciados. No, pero eso no es así, no, pero tal cosa. Porque aquí el texto está diciendo que la función del Espíritu es mostrarle a usted quién es Dios, revelarlo, para que usted dentro de su ser acomode lo que es espiritual a lo espiritual. Amén. Ahora, le voy a hacer una pregunta que también es para que nos demos cuenta qué tanto tenemos la mente de Cristo, y es, usted, su vida, desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿qué tan espiritual es? Del 1 al 10, póngale un número. Que no me lo diga, tranquilo. Téngalo ahí. ¿Qué tan espiritual es? Porque entendemos entonces que ser espiritual es orar, leer la Biblia y venir a la iglesia. Si dentro de esas tres características no estamos, entonces tal vez ya es que no soy tan espiritual. Pero la Escritura da por sentado que un ser espiritual es aquel que glorifica a Dios con cada uno de sus actos. Amén. Con lo que piensa, con lo que habla, con lo que dice, con lo que actúa y aún con lo que deja de hacer. Amén.
Entonces la pregunta es, ¿qué tanto usted ha acomodado lo espiritual a su vida espiritual realmente? Del 1 al 10. Dese un número. Verso 14. Aquí ya hay un pero. ¿Se acuerda que yo le he dicho a usted que cada vez que hay un pero es importantísimo? ¿Cierto? Porque viene describiendo lo que puede llegar a ser un hombre espiritual. Pero el verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu ¿de quién? De Dios. Porque para él son ¿qué? Y no las puede entender. Y aquí es el texto clave, si quieres subrayarlo. Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Amén? Amén. Mire esto. El hombre natural, según este contexto que estamos leyendo, que no hemos salido de 4 o 5 versos, ¿qué vendría siendo? ¿Qué entiende usted que es un hombre natural? ¿Hombre natural? El que no percibe el espíritu. Ya, es sencillo, ¿cierto? Lea y verá. Dice que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Te voy a decir algo. Mira esto para que tratemos de ir viendo la característica de una persona con la mente de Dios. Cuando usted está en una necesidad económica y le dicen, hermano, oremos porque el Señor puede proveer, ¿qué es lo primero que usted piensa? ¿En quién le podría pensar? ¿Cierto? Usted puede pensar, no, pero ¿cuál ore, pastor? Oremos. ¿Sí? ¿Será que del cielo me va a caer una talegada de plata? Recuerde que el natural no percibe las cosas del espíritu. ¿Ok? Según este texto, no hemos salido de aquí. Dice que la mente espiritual discierne. Ahora, ¿usted sabe qué es discernir? Discernir es separar lo bueno de lo malo. Eso es discernir. Y dice aquí que, que no las puede entender porque las ha de discernir espiritualmente. O sea, no las discierne con su intelecto sacado en la academia o en la universidad, sino el espíritu que ya tomó su mente para que entienda cuál es la verdad de Dios. Amén. Entonces, conforme a esto que venimos hablando, el número que usted había puesto del 1 al 10 baja o sube, conforme a la mente de Cristo en usted. Vaya anotándolo. Si quiere, si puso un número grande, vaya poniendo uno chiquito. Si puso uno chiquito, entonces ponga -0. Vaya poniéndolo aquí. Porque quiero que usted y yo, como yo lo hice, mi esposa es la más grande testigo que yo tengo hoy. Yo hice este trabajo y me senté a pensar, a reflexionar realmente cuánto yo tengo la mente de Cristo. Cuánto mis actos, mis palabras, mis hechos demuestran si Cristo está en mi mente o no. Y yo me bajé. Ahora mire esto, verso 15. En cambio, ¿el qué dice ahí? Subraye espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y este verso ha sido tan tergiversado. Yo soy creyente, tú a mí no me puedes decir nada porque la Escritura dice, tú a mí no me puedes juzgar. Yo sí puedo juzgar todo. La Escritura no está diciendo eso. Conforme al contexto que hemos venido leyendo, ¿usted le parece que eso es lo que dice? No. Cuando la Escritura dice, en cambio el espiritual juzga, quiere decir que el espiritual tiene la capacidad de decidir todas las cosas conforme al espíritu que ya está en él. Puede separar lo bueno de lo malo. Y eso se evidencia en sus acciones. ¿Ok? Conforme a eso, sus decisiones, volvemos a preguntar, estoy muy preguntón, pero conforme a sus decisiones, en la última semana, ¿qué denotan? ¿Que usted tiene una mente espiritual o una mente carnal? Porque las decisiones son el resultado de los pensamientos. Pensamientos que deberían estar alumbrados y tomados por el Espíritu de Dios. Para decir entonces, como dice el siguiente verso, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es claro, ¿cierto? No hemos leído más de 5 versículos.
Pero esos versículos nos desnudan realmente qué tenemos en nuestra mente. ¿Quiénes somos realmente? Ahora, ¿qué tan importantes son nuestros pensamientos? Quiero que vea Proverbios 23, por favor. ¿23:7? ¿Lo tiene? Amén. No tenga, diga amén. Amén. Dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué tan importantes son nuestros pensamientos? Según ese verso que hemos acabado de leer, ¿qué tan importantes son? ¿Mucho? ¿Medianamente o poco? ¿Usted qué puede decir? Mucho. Porque sus pensamientos, como los míos, son los que determinan quién soy yo. Ninguno de nosotros toma una decisión sin primero pensarla, ¿o no? ¿O cuál de nosotros aquí es compulsivo, que está pasando por una tienda y ve cualquier cosa y se mete y la compra? Así porque sí. ¿Cierto que no? Usted primero entra. Mira, bueno, pues depende si es mujer o si es hombre. Ahí hay que hacer la diferencia. Sí. Porque si es hombre, usted entra, le gustó, lo compró y salió. Si es mujer, así le guste, se prueba 200 más para comprar el que primero vio. ¿Sí o no? Pero todo eso fue un ejercicio ¿en dónde? ¿En dónde se hizo ese ejercicio? En la mente. Diga, en la mente. Su mente fue la que discernió, tuvo la capacidad de discernir entre el color rojo y el color azul. Y no, a mí el rojo me sienta mejor que el azul. Eso es discernir, separar lo bueno del malo. ¿Me van a entender? Y es lo que todos hacemos. Y dice la Escritura, en este verso que acabamos de leer, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Usted lo que lo define, su carácter, su persona, lo que es usted, son sus pensamientos. Es lo que está dentro de usted, no lo de afuera. Ay, es que, pastor, mire, mi esposo, yo nunca pensé que fuera tan malo, ha hecho unas cosas tan terribles últimamente. Esas obras no demuestran la maldad de ese hombre, la ratifican. Siempre ha sido malo aquí, dentro de él. Amén. Y todos nosotros, sin excepción, nos define lo que tenemos por dentro, no lo que tenemos por fuera. Y la mayoría de nosotros se ha engañado pensando que cambiando ciertas cosas externas va camino al cielo. Y tengo que decirle que lo define a usted y a mí como creyentes no son los actos, sino una mente llena de Cristo. Que piense como piensa Cristo, que actúe como actuaría Cristo. Amén. Eso es lo que usted y yo tenemos que hoy ir rumiando. Quiero que vaya a este verso que está en Romanos capítulo 12, verso 2. Amén. Ya, esperen que me escriban. No se vale. ¿Lo lees? Léelo, por favor. Pero después hay que ver si se entiende. Normal. ¿La normal? Listo, léela ahí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Usted ha leído ese verso alguna vez? ¿Ya lo ha leído? ¿Qué dicen de eso? Vuelvo a leer a alguien duro. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok. No os conforméis a este siglo o a este mundo. ¿Por qué? ¿Y qué debemos hacer para no conformarnos? ¿Qué dice ahí? Dice que renovar la mente. Entonces, ahora, a ese número que usted que tiene ahí anotado, que yo le dije que cuánto tenía la mente de Cristo, ahora usted va a poner otro número. Y ese número usted le va a dar la siguiente calificación. 1, siendo la mente menos renovada, y 10, la mente más renovada. Póngase usted un número. Tranquilo. El que usted considere. Ahora le voy a leer este mismo versículo en la versión al día, que es esta. Dice: no imiten las conductas y las costumbres de este mundo. ¿Cuánto imita usted de alguien que no tiene a Cristo?
Entonces, usted, conforme a eso, su número sube o baja. Más bien, dice este verso, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, cuando su mente es cambiada, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahora, ese número que usted tiene ahí, usted lo va a pasar por el siguiente filtro. ¿Cuánto de lo que usted hace, piensa y dice, Cristo lo haría? ¿Sube o baja el número? La calificación, no, pero me miran con ojos así como... No piense que los estoy regañando, no. Solo quiero que piensen realmente cuánto de Dios tenemos nosotros. ¿Cuánto hemos imitado al mundo? ¿Cuánto nos queremos parecer al mundo, tener las cosas del mundo? Y aquí dice este texto, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Ni lo que hacen, ni lo que piensan, ni lo que hablan. Usted y nosotros, perdón, nosotros y ellos. Nada tenemos en común. Entonces el número, ¿en cuánto le quedó? Yo tengo que decirle algo. El número que yo puse en esta misma tarea que yo me hice, quedó en muy baja nota. Y me sentí tan mal. Pero bendito mi Señor porque me siento mal. Porque de Él procede el arrepentimiento para cada uno de nosotros. Amén. Y usted no se puede ir hoy de esta iglesia sin ser confrontado con esta verdad. Con darse cuenta entonces que mucho de lo que decimos está muy lejos de lo que realmente está en nuestra mente. Mire esto. Vaya a Mateo capítulo 22, verso 37. 22, 37 de Mateo. Amén. ¿Viene? Mire lo que dice. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Corazón. Con toda que dice. ¿Y con qué más? Y con toda tu mente. Entonces yo tengo aquí algunas preguntas que voy a hacer. Lo primero es, ¿cómo adoro a Dios con mi mente? ¿Cómo adora usted a Dios con su mente? ¿Usted se imagina que nosotros tuviéramos la posibilidad, que yo como pastor pudiera un día coger un chip y grabarle todos sus pensamientos? Y el domingo reproducirlos en ese televisor. ¿Quién de ustedes alza la mano para hacer conejillos de Dios? Diga yo. Porque usted quiere saber quién es usted. Grábese un día sus pensamientos. Si se pudiera hacer. Porque pensamos que adorar a Dios son actos externos. Y quiero recordarle que en esos actos externos el pueblo de Israel murió en el desierto. Porque adoraron a Dios desde afuera, nunca desde adentro. Tanto que Moisés llegó a decir, este pueblo salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de él. Seguían teniendo Egipto ¿en dónde? Aunque eran libres, vivían como esclavos. Aunque ahora tenían identidad de pueblo y tenían a Dios como su Señor, querían devolverse al faraón a comer de las sobras del faraón. Pero tenían un altar y ofrecían sacrificio, ¿o no? Y cantaban, y el pueblo tenía una orden sacerdotal y estaba en medio de ellos, pero su mente siempre fue esclava de su pecado. Y es lo que quiero que usted piense en esta mañana. ¿Cómo usted con su mente, con lo que usted es? Porque leímos en Proverbios que tal cual usted piensa, ese es usted. ¿Cómo adora usted a Dios? Cuando viene el culto a la iglesia y canta, recuerde que esos son actos externos que para nada determinan realmente lo que es usted adentro. Amén. Mire esto.
Leímos ya 1 Corintios capítulo 2, verso 16, donde dice que tenemos la mente de Cristo, ¿cierto? Ahora quiero que vea Proverbios capítulo 15, verso 14. Amén. Pero yo lo busco aquí. Proverbios, ¿qué dije? 15, 14. ¿Alguien lo lea, por favor? El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Vuélvalo a leer, hermano, por favor. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. O sea, ¿cómo usted, según ese verso, cómo usted y yo podemos adorar a Dios con nuestra mente? Dice ahí, buscando ¿qué? La sabiduría. Pero el necio, ¿qué hace? ¿Se alimenta de qué? Mire, lo voy a leer en esta versión. El sabio tiene hambre de conocimiento. ¿De quién? Pues de Dios. Mientras que el necio se alimenta de basura. Y ahí cabe, como dice Gabriel, Facebook, YouTube, ahí cabe las novelas, el desafío, el chisme con no sé quién. ¿Me van a entender? Pues eso es basura. Yo sé que se ve bonita, ¿cierto? Se ve atractiva, pero es basura. ¿O no? Es basura. Entonces se nos generan las siguientes preguntas. ¿En qué estoy gastando mi mente hoy? La mayor parte del tiempo, ¿en qué pienso? Lo que usted come, pues eso es lo que su mente va a trabajar. ¿Cierto? Y usted llega a preguntarle al trabajo, oiga, eliminaron al cachaco, ¿no? ¿Qué habrá pasado con el otro? ¡Qué vaina! Sí, es una conversación normal, que tampoco estamos diciendo que vivimos dentro de una vitrina, ¿no? Pero ¿qué tanto de eso hace que ahora usted reaccione y determine su vida conforme a esa basura que comió? Bueno, no que comió usted, que comimos todos. Me incluyo yo. Porque yo también veo el desafío. Yo a esa hora intercedía por Israel, pero mi esposa me que era más. Pero bueno. Entonces, primero, ¿en qué estoy gastando mi mente? ¿Amén? Si usted quiere, escriba la pregunta y haga la tarea de responderse. ¿En qué está gastando su mente? Segundo, ¿de qué estoy llenando mi mente? Miren, yo hice el siguiente ejercicio aquí un día. Y le dije, vamos a leer un capítulo completo de la Biblia mientras predicaba, y más de uno me robó la cara. Todo eso vamos a leer. ¿Qué denota? Que nunca lee la Biblia. Porque a alguien que tiene contacto diario con la Escritura jamás será una carga leerla. Para los creyentes del siglo XVI y XVII, usted lo puede buscar en los libros de historia. Los creyentes de esa época son los puritanos. ¿Por qué se les llamaban puritanos? Porque ellos buscaban la pureza en su ser para agradar a Dios. Hay un predicador que hace poco murió llamado Leonard Ravenhill, que él decía, hablando acerca de los puritanos, decía: los puritanos viven 6 días en el cielo y bajan un solo domingo, un día del domingo, a predicar en la iglesia. Él consideraba que estas personas tenían una mentalidad acerca de Dios diferente a todos nosotros. Y de ellos hay que aprender muchas cosas. Quiero recordarle que de las 143 universidades importantes en el mundo, 132 fueron fundadas por ellos. O sea, ¿qué tienes que decirnos, cierto? No eran ningunos pintados. Tienen que mostrarnos algo frente a eso. Ellos les llamaban a la mente de Cristo la vida de la mente. Ellos entendían que nosotros debemos adorar a Dios con nuestra mente. Para el siglo XVI y el siglo XVII, el índice de analfabetismo era muy alto, casi de un 70-80%. Pero los hijos de los puritanos a los 6 años tenían que leer y escribir. Porque era importante que conocieran a Dios por la palabra. Para esa época, eso era una exageración. Ustedes sí son legalistas. ¿Cómo van a poner a un niño de 6 años a leer? Esa exigencia hizo que personas como John Owen llegaran a ser los fundadores de universidades como Oxford.
Porque su papá y su mamá desde pequeños le metieron al Dios de la palabra por la palabra. Amén. Nosotros realmente, nuestra cultura, nuestros prejuicios, lo que somos, dista mucho de lo que realmente es un creyente que adora a Dios con su mente. Mire, hay un caso específico de un puritano llamado John Baxter. Usted puede leer tremendos libros escatológicos y de teología de este hombre. Su profesión, zapatero. Era el zapatero en Londres. Pero cuando la nación necesitaba consultar a alguien acerca de Dios en un tema específico, golpeaban en la puerta del zapatero. Porque no lo definía lo que hacía, lo definía lo que tenía por dentro. Amén. A ver si a nosotros nos buscan para tener una segunda opinión. Cuando debería ser así. Cuando su mente y la mía debería estar inmersa en el conocimiento de Dios para no solo tomar buenas decisiones, sino llevar a otros también a tomar buenas decisiones. Entonces, hay 5 cosas, que ahora sí entrando al sermón, que quiero que veamos hoy a través de la Escritura con relación a nuestra mente. No sé si poderlo ver como en niveles, digámoslo así, aunque pues no es muy claro, sino cómo nosotros vamos conociendo a Dios y nuestra mente se transforma en la mente de Dios. Las 5 cosas importantes que quiero que veamos son: lo primero, el conocimiento. El conocimiento es información, ¿cierto? ¿Cuánto conoce usted algo? Pues según la información que tenga sobre algo. Lo segundo es la perspectiva. Si quiere escribirlo, escriba. Perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? Es la sabiduría o la forma de aplicar el conocimiento, ¿cierto? Lo siguiente es la convicción. Lo cuarto es el carácter. Y lo quinto, la habilidad. Iremos punto a punto, viendo cada una de estas características. ¿Amén? Bueno, ¿hasta aquí qué le parece? ¿Bien? ¿Está tranquilo? Pues me olvidé. Entonces, vamos a hablar algo acerca del conocimiento. ¿Hace cuánto usted tiene contacto con la Escritura? Algunos tienen 15, otros nacieron en el Evangelio, ¿cierto? El Señor permitió que sea así. Y toda su vida ha tenido contacto con la Escritura. De una forma u otra. Pero ha estado ahí. Ahora, quiero que vayamos a Juan capítulo 3. Vamos a ver a alguien que tenía la información. Nicodemo. Hay una breve descripción de quién es Nicodemo aquí en estos 2 versículos, el 1 y el 2. ¿Lo tiene? Juan, sí, Juan. Amén. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Cuando dice que es un principal, usted también luego lo puede ver en el Evangelio de Lucas, también ve a Nicodemo, y en el libro de Hechos de los Apóstoles también ve a Nicodemo decidiendo en medio de los sacerdotes. O sea, era un hombre que su opinión era de eminencia. ¿Por qué? Porque era un hombre conocedor de la Escritura. ¿Ok? Conocía la Escritura. Ahora, todos los judíos, de ahí la mentalidad puritana, porque los judíos, todos los niños, a los 8 años tenían que saber leer la Escritura. ¿Ok? De ahí la mente puritana, que sus hijos también tuvieran esa misma capacidad. Ahora, el siguiente verso dice: este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, como que dice ahí, maestro. Ahora, ¿realmente Jesús vino al mundo como maestro? Salvador. ¿Usted cómo lo entiende hoy? ¿Como un gran maestro o como el salvador de su vida? ¿Cómo lo entiende? ¿Como el salvador o como maestro? Duro, Salvador, ¿cierto? ¿Y lo que dice? Como maestro, porque nadie puede hacer estas señales
que tú haces si no está Dios con él? Entonces pasa algo. Conocía la Escritura, pero tenía una imagen acerca de Cristo muy errada. ¿Sí o no? Porque veía a Cristo como un maestro más. Es como en la actualidad si nosotros viéramos a Jesús como Buda o como Mahoma, ¿cierto? Algunos han comparado a Jesús con Nietzsche. ¿Sí alguien me cree de Nietzsche? No, ese se llama, ¿cómo se llama el cabello? Bueno, Nietzsche, que es el papá de los ateos, por decirlo en algún sentido, del humanismo. Que Jesús y Nietzsche eran iguales, eran superhombres. Que lo diga gente que desconoce la Escritura, pues es ignorancia. Pero que lo diga el pueblo de Dios, eso es más grave aún. Porque hoy muchos de nosotros ven a Jesús como una máquina que produce plata. Ven a Jesús como una tarjeta de crédito que paga todo lo que yo rompo. Pero no ve a Jesús como el Señor y el Salvador de la vida. Y aquí es donde se produce el problema más grande. Es un problema de conocimiento. Es un problema de que el pueblo, nosotros como hijos de Dios, no conocemos a nuestro Señor. Difícilmente entonces podemos decir que tenemos una mente que se parece a Él. Si no lo conocemos, no sabemos quién es Él. Cuando nos preguntan acerca de la ira de Dios, titubeamos. Ay, ¿y Dios se pone bravo? Pero si Dios es solo amor, como si fuera un Teletubby gigante. No conocemos a nuestro Señor. No sabemos qué le agrada y qué le ofende a Dios. Y seguimos caminando por esta vida con una Biblia bajo el brazo, pero pecando peor que lo que pecan los de afuera. Por desconocimiento. Aunque decimos tener el conocimiento porque tenemos la Biblia. Amén. Amén por lo que dice María. Amén. Es que quiero que sepa que este tema de verdad es supremamente importante. A veces lo vemos tan superficial. Pero es importante que usted entienda que necesita conocer a Dios realmente. Mire, yo encontré algo que de verdad a mí me voló la capa. Tener en la mente una idea equivocada de Cristo me convierte en idólatra, porque estoy adorando algo que no es Cristo. Aunque venga a la iglesia, aunque traiga la Biblia que habla de Cristo. Si en mi mente no conozco realmente al Dios que yo debo exaltar, soy un idólatra más. No hay ninguna diferencia entre el católico que se le rinde a una imagen y yo, que tengo en mi mente un Dios que no se parece al Dios de la Biblia. Amén. Entonces, ¿cuándo conoce usted a Dios? Mira, voy a ponerle otro ejemplo aquí. Vaya a Levítico capítulo 10, verso del 1 al 3. Porque quiero que vea que es en todo el contexto de la Escritura. ¿Levítico? Sí. ¿Y es que? 10, 1 al 3. Muy acelerado soy. ¿Lo tiene? Levítico 10. Vamos a leer una historia que hay que conocer a Dios para entenderla. ¿Ok? Está titulado en su Biblia igual que en la mía, el pecado de Nadab y Abiú. ¿Sí? Bueno. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él, ¿qué dice ahí? Que él nunca les mandó. Así es. O sea que el primer problema de la desobediencia es no conocer a Dios. ¿Ok? Usted desobedece y usted peca porque no conoce a Dios, aunque venga a la iglesia. ¿Ok? Dice el verso 2: y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo:
a los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Y Aarón qué dice ahí? Ahora, usted sí sabe que los dos muertos eran los hijos de Aarón. Era su primogénito y su segundo. ¿Qué pasaría si Dios hiciera eso con sus hijos? La actitud de Aarón es lo que a mí más me llama la atención. ¿Usted encuentra aquí a Aarón diciendo algo? ¿Encuentra a Aarón pataleando por algo? Diciendo, Dios es injusto, un asesino. Dios es una porquería. ¿Lo encuentra? Aarón, ¿qué dice ahí? ¿Por qué cayó Aarón? ¿Por qué guardó silencio Aarón? No se defendió, no defendió a sus hijos, no dijo, busquemos un juez para que decida. Él sabía que Dios había actuado en justicia, aún con sus hijos desobedientes, y guardó silencio. Así es. Hay que conocer mucho a Dios para que cuando venga su juicio, nosotros guardemos silencio. Pero nosotros somos pasados por un pequeño desierto y empezamos a gritar. ¡Ay, Señor, qué está pasando! Tú ya no me oyes, me abandonaste. Señor, ¿qué es esto tan horrible que me pasa? ¿Por qué solo las cosas malas me pasan a mí? Cuando dice la Escritura, tengan por sumo gozo cuando pasen por diferentes pruebas. Amén. El que conoce a Dios y lo conoce por su palabra, y no es un conocimiento vano, entiende que Dios tiene el control de principio a fin. Ahora usted podrá decir, uy, pero ¿qué fue lo que hicieron para que los consumieran de esa manera? Porque miren lo que sigue diciendo el texto, verso 4. Y llamó Moisés a Misael y al Zafán, no a Zafrán, no, al Zafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, esos son los otros hijos de Aarón: no cubrirán vuestras cabezas, ni rasgaréis vuestros vestidos en señal de duelo. Imagínense. Aparte de que se le murieron los dos hijos, no tenía derecho a llorarlos en el velorio. No podía hacer duelo. Entonces Moisés, verso 6, dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. ¿Usted se imagina cómo fue eso? Mire esto, la familia, el papá y los primos de los muertos no podían pasar el duelo por sus muertos. El resto del pueblo, si quería llorar, tranquilos, pero ustedes no. ¿Por qué? Porque el resto del pueblo no conocía a Dios. Dice el verso 7, ¿estamos? Sí. Ni saldráis a la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Aquí está el verso claro. Y habló Jehová a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no moráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir, ojo aquí, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Los dos que murieron entraron ebrios. ¿Conocían a Dios? No, tal vez sí conocían el mandato. Fue claro. Pero poco les importó. Porque la desobediencia no viene por el conocimiento, la obediencia viene cuando ese conocimiento es vivo en mi corazón y entiendo lo que estoy haciendo. De resto usted puede coger la escritura, tenerla debajo del brazo y tener el sobaco más creyente del mundo, pero usted nunca será convertido. Así es.
Y pecará de esa manera deliberada. ¿Usted se imagina estos dos borrachos entrando al santuario? Ofreciendo incienso. Por eso Dios dijo, eso es un fuego extraño que yo no conozco. No sé quiénes son. Y como resultado se incendió el lugar. Al punto en que los consumió a ellos. Pero ahí no dice que el tabernáculo tuvieron que apagarlo. Solo se incendiaron los dos que pecaron. Y eran responsables el resto de sacerdotes. El resto de sacerdotes no podían sufrir el duelo. Quiero que entienda la gravedad de esto. Porque nosotros hablamos mucho de Dios, pero no conocemos realmente a Dios. Predicamos a veces, y yo a veces le decía a mi esposa, a veces ella me regaña porque sí, soy un poco criticón, yo lo reconozco. Entonces me dice, pero tú todo el mundo criticas, tú ves a alguno que está predicando y algo malo le buscas. Bueno, y eso tiene razón, tengo que cambiar. Pero muchos de lo que dicen ahí, ni siquiera es bíblico. Muchos de los que pretenden compartir el Evangelio están creando monstruos, pero no hijos de Dios. Porque no conocen a Dios. Para tener una mente bíblica, lo primero es tener un conocimiento claro de Dios por la Escritura. ¿Amén? Por la Escritura. No por experiencias. No por superpastores. No por hombres que dicen haber ido al cielo y al infierno y haberse recostado allá y haberse encontrado hasta con el Papa allá. Eso no crea una mente cristiana. El verdadero conocimiento de Dios viene por su palabra, lo que Él reveló a los hombres. Y está aquí, y en su Biblia. Ahí usted puede conocer quién es Dios, lo que le agrada, lo que no le agrada, lo que le ofende, lo que no, lo que quiere para su vida. En vez de que venga alguien y le ponga la mano en la cabeza y le diga, el Señor me mostró que te vas para el África. Y usted ni siquiera sabe dónde es. Está la Escritura para conocer a Dios y alabar a Dios como Él dice que debe ser. No como muchos dicen ahora, ay no, yo la verdad es que yo no me congrego, yo tengo una relación con mi Señor tan linda en mi casa. Ay, yo me levanto y Él me abraza, Él me consiente, Él me ama tanto. Cuando la Escritura dice no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Porque no hay un conocimiento. Amén. Hay muchas experiencias. Hay muchas sensaciones, pero no hay conocimiento de Dios. La mera información no trae obediencia. ¿Amén? No trae obediencia. Tú te puedes memorizar la Biblia y no conocerla. Tú puedes recitarme versículos de memoria. De hecho, lo hice una vez con alguien. Vino y me citó el Salmo 91 del Salmo 90 de memoria. ¿Y qué quiere decir eso? Y no digo nada. Tú puedes conocer todos los datos de la Escritura, fechas, historia. Puedes conocer lugares físicos, pero no puedes conocer el contenido de la Escritura. Y el contenido de la Escritura es Cristo. Por eso la pregunta, ¿cuántos años lleva usted teniendo contacto con la Escritura? ¿Y cuánto de esa Escritura realmente para usted es vida? Ya no es un mero conocimiento, ya no es solamente letra. Mire, la aplicación de la Escritura valida el conocimiento. Solo la aplicación, el volverlo real, que mi mente lo entienda, que mi corazón lo experimente. Solo de esa manera puedo decir que conozco a Dios. Amén. Si no, no. Si no es simplemente un libro más. Mire, yo me acordaba de esto por mi esposa. Mi esposa y yo pagamos el curso donde le enseñan a uno a conducir. ¿Cómo se llama? Bueno, el curso de conducción. Y el señor que me correspondió a mí era un señor todo regañón. Y creo que le tocaron algunas clases a mi esposa con él. Y mi esposa es muy nerviosa por el conducir. Meta el freno, la primera, que cuidado, y así, pero todo gritón. Entonces uno todo nervioso. Y él me llevó a las clases de parqueo. Y me dijo, ¿parquear? ¿Sí ve el espejo? Sí, señor. ¿Mira la mitad del otro carro? Sí, señor. Ahora hágale.
Fácil, ¿no? Pues para el tipo sí. Y la verdad es que no aprendí porque va a mirar el carro afuera delante. Tan lejos. Pero mire esto. El tipo me enseñó el conocimiento de cómo parquear un carro. Él me dijo, mire, haga esto, mire el espejo, meta el cambio, no sé qué, no suelte el clutch rápido, despacito. Bueno, ese es el conocimiento. Pero lo que valida el conocimiento de ese profesor en mi vida es la práctica. Y si vamos a la práctica, ese tipo es muy malo porque yo no aprendí. ¿Me van a entender acá? Mucho de lo que usted ha hablado de la Biblia no ha tenido validez en su vida porque usted no lo ha practicado. Y usted le puede hablar a muchos, pero a usted lo vuelve un muy mal profesor si su vida no ha sido primero cambiada por la Escritura y validada con la práctica en su vida para que otros puedan decir si es cierto o no. ¿Amén? Pero pensamos que tener la mente de Cristo es ver demonios. Es que el Señor me dio su mente y yo veo demonios en todo lugar, veo ángeles tocando trompetas. La mente de Cristo es que usted tenga la capacidad de esta información que Dios nos ha dado, nos ha revelado. Esta información ahora no solo es información, también es mi vida misma. Y mi vida, mi mente, mis actos, mis dichos han sido transformados por esta información. ¿Amén? Entonces la pregunta es, ¿qué tanto ha sido transformada su mente por la Escritura? ¿Qué tanto sus actos hoy son diferentes a cuando no conocía a Cristo? ¿Qué tanto sus pensamientos? Porque recuerde que comenzamos diciendo en el verso 11 de 1 Corintios capítulo 2 que hay pensamientos que solo son suyos y que solo están encerrados en su ser. ¿Qué tanto han cambiado? O si continúa usted teniendo los mismos pensamientos suicidas que tenía antes de conocer a Cristo. Los mismos pensamientos llenos de tristeza antes de conocer a Cristo. Si todavía continúa usted deseando cosas que sabe que no agradan a Cristo y siguen encerradas en su mente, quiere decir que esta información no lo ha transformado. Y usted sigue siendo igual, solo que ahora viene a la iglesia. ¿Amén? Hermanos, esto es muy importante. Es muy importante que entendamos que realmente la transformación del creyente no está en lo que hace afuera. Está dentro de sí. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ninguno de nosotros está preso hoy, libres de sus propios pensamientos, de lo que lo define como es usted. Amén.